Ricardo Gómez, de 67 años, salió del edificio con la carpeta apretada contra el pecho y la mirada fija en el suelo. El ruido de la avenida le parecía lejano, aunque los autos pasaban a pocos metros. Acababa de escuchar una frase que le retumbaba en la cabeza como un martillo. «Buscamos gente joven y dinámica, señor Ricardo», había dicho Martín Suárez, de 38 años, con una sonrisa correcta pero distante, como si estuviera repitiendo algo aprendido de memoria. Ricardo había asentido en silencio, intentando sostener la dignidad que lo había acompañado durante más de 40 años como mecánico industrial. 40 años levantándose antes del amanecer. 40 años resolviendo problemas que otros no sabían ni por dónde empezar. Y aún así, bastaron unos minutos frente a un escritorio moderno para que lo hicieran sentir fuera de lugar. Demasiado lento, demasiado grande, demasiado pasado. Caminó despacio hasta la parada del colectivo, pensando en la manera en que Martín evitaba mirarlo a los ojos cuando hablaba de energía y adaptación. Como si las canas fueran una señal de advertencia, como si la experiencia pesara más que cualquier título reciente. Ricardo no pidió lástima ni reclamó nada. Solo agradeció el tiempo y salió con la espalda recta, pero por dentro algo se había quebrado. No era solo el rechazo, era la sensación de volverse invisible, de que todo lo aprendido ya no importaba, de que su nombre no competía con currículums llenos de cursos nuevos y palabras en inglés. Mientras esperaba el colectivo, recordó el taller donde trabajó más de 2 décadas. Recordó máquinas que nadie entendía hasta que él las tocaba. Recordó jóvenes que habían aprendido a su lado. Y se preguntó en qué momento pasó de ser el que enseñaba al que estorbaba. Cuando finalmente subió al colectivo, miró su reflejo en la ventana. Vio arrugas, vio cansancio, pero también vio manos firmes, manos que todavía sabían trabajar. Y aunque el rechazo dolía más de lo que quería admitir, en el fondo comenzó a sentir algo distinto. Una mezcla de rabia contenida y determinación silenciosa que todavía no tenía forma, pero que empezaba a despertar. Ricardo Gómez bajó del colectivo con la carpeta todavía bajo el brazo y caminó las últimas cuadras hasta su casa con pasos lentos, pero firmes. Al abrir la puerta sintió el olor familiar del guiso que preparaba Elena Gómez, de 65 años, y por un instante deseó poder dejar afuera todo lo que había pasado. Ella lo miró desde la cocina y entendió sin palabras que la respuesta no había sido buena. Ricardo dejó la carpeta sobre la mesa y se sentó en silencio unos segundos. Antes de decir que habían elegido a alguien más joven, que necesitaban otro perfil. Elena se acercó despacio, apoyó su mano sobre la de él y no preguntó detalles porque conocía esa mirada. Durante más de 40 años lo había visto salir antes del amanecer para trabajar como mecánico industrial. Lo había visto volver con las manos negras de grasa, pero con la satisfacción de haber resuelto fallas que nadie más podía entender. Ricardo habló entonces de las máquinas enormes que ajustó durante décadas, de los turnos dobles, de las veces que evitó accidentes gracias a su experiencia. Y su voz no sonaba arrogante, sino herida, como si le costara aceptar que todo eso hoy pareciera no valer lo suficiente. Elena le recordó que su conocimiento no desaparece porque alguien no lo vea. Pero él bajó la mirada y confesó que por primera vez dudó, que por un momento se preguntó si realmente se había quedado atrás, si el mundo avanzó demasiado rápido para él. La conversación se volvió más íntima cuando hablaron de las cuentas que venían ajustadas desde que lo despidieron hace meses. Nada dramático, pero sí incómodo. Pequeños ahorros que se iban reduciendo, gastos que había que calcular con cuidado. Ricardo sintió el peso de no estar aportando como antes, y eso le dolía más que el rechazo mismo. Aún así, cuando Elena le preguntó qué pensaba hacer él, respiró hondo y dijo que no podía quedarse quieto, que tal vez no encajara en sus oficinas modernas, pero que todavía sabía trabajar, que todavía podía ofrecer algo que no se aprende en cursos rápidos. Mientras miraba sus manos, ásperas apoyadas sobre la mesa, entendió que la duda era real pero también pasajera, porque dentro de él empezaba a formarse una idea pequeña pero firme. Una decisión que todavía no sabía cómo ejecutar, pero que le susurraba que su historia no había terminado ese día en aquella oficina.
que todavía quedaba un camino por intentar. Esa noche, Ricardo se quedó un rato más sentado en la mesa después de que Elena se fuera a acostar. Miró la carpeta cerrada como si dentro estuviera la respuesta que no había encontrado en la oficina. Pensó en cada máquina que había puesto en marcha, cuando otros ya la daban por perdida. Pensó en las veces que jefes más jóvenes le pedían consejo en silencio para no quedar mal frente a sus superiores. Y mientras repasaba esos recuerdos, el teléfono comenzó a sonar. Al atender, escuchó la voz grave de Jorge Medina, su antiguo compañero de taller, quien le preguntó cómo le había ido en la entrevista. Ricardo intentó restarle importancia, pero Jorge lo conocía demasiado bien y le dijo que no dejara que un muchacho detrás de un escritorio le hiciera olvidar lo que valía. Le recordó una planta entera que habían salvado juntos cuando nadie sabía cómo reparar una falla eléctrica que tenía parada la producción. Le dijo que la experiencia no envejece, se acumula, y que si las empresas no querían contratarlo, tal vez era hora de que dejara de pedir permiso y empezara a ofrecer soluciones por su cuenta. Esas palabras quedaron flotando en el silencio de la llamada. Ricardo sintió miedo porque nunca había trabajado de manera independiente. Siempre hubo una estructura, un sueldo fijo, una rutina clara, pero también sintió algo parecido a la libertad. Jorge le contó que conocía pequeños talleres y fábricas familiares que necesitaban mantenimiento pero no podían pagar grandes contratos. Le dijo que si él se animaba podía recomendarlo. Al cortar la llamada, Ricardo apoyó el teléfono sobre la mesa y caminó hasta el patio. Respiró el aire fresco de la noche y entendió que el verdadero temor no era fracasar, sino no intentarlo. Sabía que no sería fácil. Sabía que habría días inciertos, pero también sabía que quedarse esperando otra entrevista lo apagaría por dentro. Volvió a entrar. Abrió un cajón donde guardaba herramientas antiguas que aún conservaba y pasó la mano sobre ellas como quien saluda a viejos compañeros. En ese gesto sencillo tomó una decisión concreta. Al día siguiente llamaría a Jorge para aceptar la recomendación y empezaría a ofrecer sus servicios por su cuenta. No como un empleado que pide una oportunidad, sino como un hombre que decide crear la suya. Y por primera vez desde el rechazo, sintió que el rumbo comenzaba a cambiar. A la mañana siguiente, Ricardo llamó a Jorge, y antes del mediodía ya estaban moviendo herramientas en el garaje de su casa. El espacio era pequeño y estaba lleno de cajas viejas y recuerdos acumulados. Pero para él era suficiente. Corrió estanterías, limpió el piso manchado de aceite de años anteriores y colocó sobre una mesa firme las herramientas que había conservado durante tanto tiempo. El cuerpo le pesaba más que cuando tenía 30 años. La espalda se quejaba al agacharse y las manos ya no tenían la misma rapidez, pero seguían siendo firmes y precisas. Cada llave, cada destornillador encontraba su lugar como si nunca se hubieran separado de su rutina. Jorge le consiguió el contacto de su primer cliente, Carlos Fernández, dueño de una pequeña empresa de transporte, quien llegó esa tarde con gesto serio y mirada evaluadora. Observó el garaje improvisado y luego miró a Ricardo de arriba abajo, como intentando calcular si realmente podría resolver su problema. Le explicó que uno de sus motores industriales estaba fallando y que ya había llamado a otros técnicos sin éxito, pero que necesitaba una solución rápida porque cada día detenido era dinero perdido. En su tono había una duda evidente cuando preguntó si Ricardo estaba seguro de poder encargarse. Ricardo sintió el peso de esa mirada que parecía medir más su edad que su capacidad, pero no respondió con orgullo herido, sino con calma. Pidió que le describiera el ruido exacto que hacía la máquina y las condiciones en que se detenía. Mientras escuchaba, comenzó a imaginar el sistema interno como si lo tuviera frente a él. Horas después, estaba inclinado sobre el motor desmontado, concentrado, ignorando el cansancio y el sudor que le corría por la frente. Carlos observaba en silencio, esperando quizá el momento en que confirmara que era demasiado complejo. Pero en lugar de eso, Ricardo encontró una pieza desgastada, que otros habían pasado por alto. Explicó con claridad el origen de la falla, y realizó el ajuste necesario con movimientos seguros. Cuando el motor volvió a encender sin vibraciones extrañas, el sonido pareció más limpio que antes. Carlos lo miró sorprendido,
y por primera vez cambió la expresión. Ya no había duda sino respeto contenido. Pagó el trabajo y antes de irse, dijo que si todo seguía funcionando lo recomendaría. Ricardo cerró el garaje al atardecer con el cuerpo agotado pero con el pecho liviano. No era un gran contrato ni una fortuna, pero era una señal concreta de que todavía podía, y ese pequeño logro encendió algo más fuerte que cualquier rechazo anterior. Los días siguientes no trajeron una avalancha de llamados, sino un silencio incómodo, que volvió a poner a prueba la seguridad recién recuperada de Ricardo. El motor de Carlos siguió funcionando bien, pero la recomendación tardó en convertirse en trabajo concreto. Algunos vecinos pasaban frente al garaje y miraban con curiosidad. Otros comentaban en voz baja que era raro montar un taller a esa edad, que tal vez ya no estaba para esas exigencias. Una tarde Laura Fernández apareció en la puerta con gesto firme. Dijo ser la esposa de Carlos, y preguntó con cierta frialdad si el arreglo sería duradero porque no podían permitirse otra falla. En sus palabras, no había agresión abierta, pero sí desconfianza. Ricardo escuchó sin interrumpir, y explicó con paciencia lo que había hecho. Mostró la pieza reemplazada, detalló el ajuste realizado, y aseguró que si surgía cualquier inconveniente, volvería sin costo. Laura asintió sin sonreír y se retiró, dejando una sensación amarga en el aire. Esa noche, el garaje volvió a quedar en silencio, y Ricardo se sentó solo frente a la mesa de trabajo. Miró sus manos manchadas y sintió por primera vez el miedo claro al fracaso. Pensó que tal vez un solo acierto no bastaba para sostener un proyecto. Pensó en las cuentas, en el esfuerzo físico, en la posibilidad de que los comentarios del barrio terminaran pesando más que su voluntad. Cuando entró a la casa Elena, lo encontró callado y comprendió que algo lo inquietaba. Se sentaron juntos en la cocina con la luz tenue y hablaron sin dramatizar. Ella le recordó que cualquier comienzo es lento, que durante años él también vio jóvenes cometer errores antes de aprender. Ricardo confesó que le asustaba no estar a la altura de lo que estaba intentando construir, que no quería fallar después de haber decidido levantarse. Elena tomó su mano y le dijo que el verdadero fracaso sería abandonar por miedo, que ya había demostrado de confirmarse que podía resolver problemas difíciles, que ahora solo necesitaba tiempo y constancia. Esas palabras no eliminaron la duda, pero la hicieron más manejable. Antes de acostarse, Ricardo volvió al garaje, ordenó las herramientas con cuidado y dejó todo listo como si al hacerlo también estuviera ordenando sus pensamientos. Entendió que el camino no sería inmediato ni sencillo, pero también que cada obstáculo era parte del proceso, y aunque el silencio todavía pesaba, decidió enfrentarlo con la misma disciplina con la que enfrentó máquinas averiadas durante décadas. A la semana siguiente, el silencio empezó a romperse de manera discreta pero constante. Carlos volvió al garaje con una expresión muy distinta a la primera vez. Esta vez traía una sonrisa sincera y le contó a Ricardo que el motor seguía funcionando sin problemas y que incluso rendía mejor que antes. Le dijo que había hablado de él con otros transportistas del barrio porque hacía tiempo que no encontraba hasta alguien que explicara las cosas con tanta claridad. Ese mismo día comenzaron a llegar consultas pequeñas, ajustes simples, revisiones rápidas que no dejaban grandes ganancias, pero sí construían confianza. Entre esos llamados apareció el de Andrés Morales, dueño de una pequeña empresa de transporte con varios vehículos en circulación. Andrés llegó una mañana con uno de sus camiones detenidos por una falla eléctrica que ya había sido revisada por 2 técnicos distintos sin éxito. Explicó que cada día parado significaba pérdidas importantes y que necesitaba una solución real, no intentos. Ricardo escuchó con atención y pidió revisar el vehículo en su garaje. Trabajó durante horas analizando conexiones, midiendo tensiones y observando detalles que otros habían pasado por alto. Mientras lo hacía, hablaba con Andrés con tranquilidad, explicando cada paso sin alardear, hasta que detectó un error en la instalación original que generaba sobrecarga intermitente. Desmontó el sistema con precisión y reorganizó el cableado con una lógica clara que solo da la experiencia. Cuando encendieron el motor y todo funcionó de manera estable. Andrés lo miró sorprendido y admitió que nadie le había explicado el problema con tanta claridad.
Antes de irse le pidió presupuesto para revisar el resto de su flota y dejó acordada una próxima visita. Ricardo cerró el garaje ese día con el cuerpo agotado, pero con una sensación diferente. Ya no era solo un intento aislado, sino una cadena que comenzaba a formarse. Las recomendaciones empezaban a circular y su nombre empezaba a mencionarse con respeto. Mientras cenaba con Elena, le contó lo sucedido y, por primera vez, no habló desde la duda, sino desde la convicción. Entendió que el reconocimiento no llega de golpe, sino como resultado de cada trabajo bien hecho. Y esa nueva agenda con fechas anotadas era la señal clara de que el crecimiento había comenzado. En las semanas siguientes, el garaje dejó de sentirse improvisado y comenzó a parecer un taller en pleno movimiento. Los llamados se volvieron diarios, los vehículos ocupaban la entrada y a veces la vereda. Las herramientas ya no descansaban tanto tiempo sobre la mesa y la agenda empezó a llenarse con varios días de anticipación. Ricardo notó que el trabajo superaba lo que podía hacer solo sin comprometer la calidad. El cuerpo le recordaba cada noche que el entusiasmo no anulaba el cansancio. Fue entonces cuando Jorge le habló de Tomás Ríos, un joven de 23 años que llevaba meses buscando empleo sin suerte. Tomás llegó con timidez y muchas ganas. Sabía lo básico, pero carecía de experiencia real. Al principio, el contraste era evidente. La rapidez impulsiva del joven frente a los movimientos medidos de Ricardo. La impaciencia por terminar rápido frente a la obsesión por revisar 2 veces cada detalle. El primer día Tomás intentó desmontar una pieza sin analizar el sistema completo, y Ricardo lo detuvo con firmeza pero sin humillarlo. Le explicó que en ese oficio no se trata solo de arreglar lo que está roto, sino de entender por qué se rompió. Le mostró cómo escuchar un motor antes de tocarlo, cómo observar un cableado antes de cortarlo, cómo el respeto por la máquina refleja el respeto por el cliente. Con el paso de los días, Tomás comenzó a adaptarse al ritmo del taller. Hacía preguntas, tomaba notas mentales y repetía procedimientos hasta perfeccionarlos. Los clientes observaban la dinámica y entendían que allí no solo se trabajaba, se enseñaba. Una tarde Andrés regresó con otro vehículo y encontró a Tomás resolviendo una revisión bajo la supervisión atenta de Ricardo. Al ver el orden y la coordinación comentó que el lugar ya parecía un negocio consolidado. Ricardo comprendió que crecer no significaba solo facturar más, sino formar a alguien, transmitir años de errores y aprendizajes para que no se repitieran. El respeto del barrio ya no dependía de rumores, sino de resultados visibles, motores que funcionaban, plazos cumplidos, palabras que coincidían con hechos. Y mientras bajaba la persiana al final de esa jornada intensa, entendió que el taller ya no era solo su oportunidad personal, sino también la de un joven que empezaba a creer en sí mismo, y que el verdadero reconocimiento no se exige. Se construye con constancia y ejemplo. Una mañana, el sonido de un motor forzado interrumpió la rutina del taller. El vehículo se detuvo con brusquedad frente a la entrada, y al bajar la ventanilla, Ricardo reconoció de inmediato el rostro de Martín Suárez, 38 años. El gerente que meses atrás le había dicho que buscaban un perfil más joven y dinámico. El tiempo pareció comprimirse en un segundo. No hubo enojo desbordado ni satisfacción vengativa, solo una memoria clara de aquella oficina silenciosa y de la sensación de haber sido descartado. Martín bajó del auto con gesto tenso. Explicó que tenía una reunión importante y que el vehículo había comenzado a fallar de repente. Mientras hablaba, evitaba sostener la mirada demasiado tiempo, como si también hubiera reconocido el lugar y a su dueño. Ricardo escuchó sin interrumpir, asintió con profesionalismo y pidió que dejaran las llaves sobre la mesa. Por dentro sintió un leve pulso en el pecho. No era rencor. Era la conciencia de estar frente a una escena que la vida había decidido repetir bajo otras condiciones. Tomás observaba en silencio, intentando comprender la historia que se escondía detrás de esa tensión casi imperceptible. Ricardo abrió el capó y se tomó unos segundos antes de tocar nada. Escuchó el motor con la misma atención que enseñaba cada día. Analizó los cables, revisó conexiones. Su voz fue firme y tranquila al explicar el diagnóstico. Una falla que requería precisión y experiencia para no agravar el problema.
Martín preguntó si estaría listo a tiempo. Ricardo respondió que haría lo necesario, pero que el trabajo debía hacerse bien, sin atajos. Esa frase quedó suspendida en el aire como un eco del pasado. Mientras trabajaba, recordó aquella entrevista y comprendió que no necesitaba demostrar superioridad. Necesitaba demostrar excelencia. El taller funcionaba con orden, herramientas alineadas, clientes esperando su turno. Tomás asistía con seguridad creciente. Todo hablaba por sí solo. Cuando finalmente cerró el capó y encendió el motor que ahora sonaba estable y limpio, Ricardo sintió algo distinto al orgullo. Sintió equilibrio. Martín probó el vehículo y al regresar lo miró con un respeto que no existía meses atrás. En ese instante, Ricardo entendió que la verdadera reivindicación no está en las palabras ni en la confrontación, sino en el resultado impecable que obliga a otros a reconocer lo que antes subestimaron. Y mientras entregaba las llaves, supo que esa escena no cerraba una herida, la transformaba en prueba de que nunca fue tarde para demostrar quién se es realmente. Cuando el motor quedó estable y el sonido se volvió uniforme, Ricardo limpió sus manos con un trapo y caminó hacia Martín con la misma serenidad con la que había comenzado el trabajo. Le explicó con claridad qué había provocado la falla, un desgaste que pasó desapercibido por apresurarse a cambiar piezas, sin revisar el sistema completo. Le detalló cada ajuste realizado y las recomendaciones para evitar que volviera a ocurrir. Martín escuchaba en silencio, esta vez sin mirar el reloj, sino el suelo, como si estuviera ordenando pensamientos que llevaba tiempo evitando. Finalmente, levantó la vista y dijo que no esperaba encontrarlo allí, que cuando lo entrevistó pensó que la empresa necesitaba energía joven y que tal vez había confundido rapidez con capacidad. Hizo una pausa breve y añadió que se había equivocado, que hoy veía algo que en su momento no supo valorar. Experiencia real, criterio y una calma que no se aprende en manuales. Ricardo sostuvo su mirada sin dureza. Respondió que todos toman decisiones con la información que tienen en ese momento, y que a veces la vida ofrece oportunidades para mirar distinto. No hubo reproche ni ironía, solo una verdad sencilla pronunciada con firmeza. Tomás observaba atento, comprendiendo que esa conversación valía tanto como cualquier enseñanza técnica. Martín extendió la mano y agradeció el trabajo, no solo por la reparación, sino por la forma en que fue tratado. Pagó sin discutir, y antes de subir al vehículo dijo que si alguna vez Ricardo quisiera colaborar con la empresa desde afuera, estaría dispuesto a conversar. Ricardo sonrió levemente, y respondió que ahora su prioridad era el taller, que había construido algo que le pertenecía. Cuando el auto se alejó, el silencio volvió a instalarse en la vereda. Tomás rompió la quietud preguntando si ese hombre era importante. Ricardo respondió que no más importante que cualquier cliente que confía en su trabajo, y mientras bajaban la persiana, entendió que la verdadera justicia no consiste en ver caer a quien te subestimó, sino en crecer lo suficiente como para no necesitar su aprobación, porque la dignidad no se negocia, se ejerce con constancia, y la perseverancia termina hablando más fuerte que cualquier rechazo pasado. Meses después el taller ya no parecía el garaje improvisado de los primeros días. La fachada tenía un cartel sencillo, pero firme con el nombre de Ricardo. La agenda se organizaba con semanas de anticipación, y los vehículos entraban y salían con un ritmo constante que ya no era ansiedad sino estabilidad. Ricardo trabajaba con movimientos seguros, sin prisa innecesaria, mientras Tomás atendía revisiones básicas con una confianza que antes no tenía. El contraste generacional ya no era choque, sino complemento. La energía del joven y la experiencia del maestro funcionando como un mismo engranaje. Los clientes saludaban por su nombre, recomendaban el lugar sin dudar y pagaban sabiendo que allí se cumplía lo prometido. Una tarde Elena llegó con café para ambos y se quedó observando en silencio. Vio a su esposo inclinado sobre un motor explicando algo con paciencia. Vio a Tomás escuchando con respeto genuino. Y en esa escena entendió que no solo habían levantado un negocio, sino una segunda etapa de vida. Ricardo levantó la mirada y al verla sonrió con serenidad. No era la sonrisa nerviosa del inicio, sino la de quien sabe que eligió bien. Al cerrar el día se sentaron los tres en la puerta del taller
mientras el sol caía lento sobre la vereda. Hablaron de pedidos pendientes, de planes pequeños pero firmes, de mejorar algunas herramientas, nada grandioso, todo real. Ricardo pensó en el momento en que decidió empezar desde cero, cuando muchos creían que ya era tarde. Comprendió que el miedo no desaparece, se enfrenta trabajando, que la edad no resta valor. Agrega perspectiva, que los años no son un límite sino un capital acumulado. Miró sus manos marcadas por el oficio y entendió que cada arruga contaba una historia de esfuerzo que ahora tenía sentido. Si alguien mayor de 50 años se siente detenido por lo que otros opinan, esta historia le recuerda que no se empieza de nuevo para demostrarle algo al mundo. Se empieza para respetarse a uno mismo. Porque nunca es tarde cuando todavía hay voluntad, y el verdadero final no es rendirse, es animarse a girar la llave una vez más y comprobar que el motor todavía tiene fuerza para avanzar.